Señor dijo que habrían señales en el último tiempo. Ah, claro, las señales del fin. El Señor habló de que habrían señales en el fin. Así que de distintos lugares y con distintas ópticas hemos estado hablando de señales. ¿Sí? Hace rato que vengo hablando de señales. Y también ayer cuando hablábamos con las maestras en la radio hablábamos no solamente de señales sino de vientre. ¿Sí? Estuvimos hablando de lo que es el vientre y yo quiero seguir con esa idea ahora con otra óptica, mirado desde otro lugar. Usted sabe que la Escritura se mira desde todos los lugares, ¿sí? Para poder entender todo el mensaje de Dios para con nosotros. Entonces, siguiendo la línea de las señales y siguiendo la línea del vientre que hemos estado mirando, quiero que me acompañen a que podamos entender la palabra del Señor hoy a través de esto que piden señales ahí en Mateo 12:38, ¿sí? ¿Sabe cómo le hemos puesto al mensaje que me preguntan siempre cómo le vamos a poner allí para los audios, para los vídeos? Y le pusimos, ¿cómo le pusimos, José? Vientres y vientres. O sea que hay vientres y vientres, ¿sí? Eso vamos a ver, que hay vientres y vientres. Y también hay forma de pedir señales. El Señor dijo que habían señales, sí, que habían señales en los últimos tiempos. O sea que nosotros deberíamos estar atentos a las señales. Como quien conduce un camino, una carretera donde debe estar pendiente a las señales, ¿sí? Pero fíjese estos que están acá. ¿Sí? No es que lo están preguntando porque necesitan ver las señales para conducirse en su camino, sino que dice acá, vamos a salir de Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, usted sabe que escribas y fariseos son religiosos, ¿sí? Conocen la religión. Le dijeron los escribas y los fariseos diciendo, maestro, ¿cómo le llamaron? Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿sí? Primeramente, llamándolo maestro, eres un buen enseñador. Deseamos ver de ti señal. Una cosa es que nosotros en nuestro camino ansiemos ver las señales que Él nos vaya poniendo en el camino, las necesitamos ver, por eso el Señor dijo que habrían señales para que nosotros las tuviéramos en cuenta, a que nosotros demandemos señal. Fíjese que el Señor conoce los corazones de las personas, el Señor conoce el corazón de las personas y fíjese cómo Él les responde, lo vamos a leer. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda. Entonces no es lo mismo demandar, ¿sí? Una señal. El Señor estaba viendo una diferencia entre estos y los que necesitan saber las señales, ¿sí? Necesitamos entonces ser de los que necesitan ver las señales, no las que demandan señales. Le estaban demandando señales a Él, ¿sí? Tú eres un buen maestro y quieren ver señales de que realmente Él es quien tiene que ser. Sin embargo, Él les dice, la generación mala y adúltera demandará señal. Pero fíjese cómo le contesta, dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a terminar de leerlo y después vamos a mirar eso. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre, ¿dónde estuvo Jonás? En un vientre, ¿sí? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿sí? Era hasta 40 nomás le dije, ¿cierto? Sí, vale. Entonces fíjese, por allí un hombre que están demandando señal y el Señor que les contesta, no les voy a dar señal a una generación, ¿sí? Que demanda señal, que
está pidiendo que se le muestre señal, quiere decir que esa generación todavía no está en las condiciones de mostrarle las señales, sino que está en la condición de poder ver esta señal. ¿Sí? Dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba hablando él? Como figura de Jonás, pero ¿de qué hablaba el Señor Jesús? ¿Se acuerda? De su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, no les voy a dar otra señal a esa generación que demanda señal, que no entiende que necesita las señales en el camino para lograr lo que tiene que lograr, sino que las demanda. A esa generación yo les digo, tengo que ir a la cruz por ustedes. Tengo que ir a la cruz por ustedes. Porque Él fue a la cruz por él. El que estaba errante era Él, el que estaba errado era Él. Él lo hizo por nosotros, ¿sí? Porque éramos nosotros los errados. Entonces quiero que entendamos esto, porque el Señor les contesta a esto, que les está pidiendo señales. Él les dice que por esa generación adulta y que demanda señal, Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Entonces me gustaría que usted pudiera ver en esta ida a la cruz del Calvario del Señor, por nuestros pecados y por nuestros errores, como siempre lo hemos concebido. Yo quiero que usted vea la dimensión de pecado y de error. Quiero que usted alcance a ver qué es lo que tenía en la mente el Señor Jesús cuando les dijo, yo les voy a mostrar esta señal. No les puedo dar otra señal, porque todavía son una generación adúltera. Cuando sean otro tipo de generación, yo les voy a dar las señales que ustedes necesitan en el camino, pero mientras tanto yo les voy a dar esta señal. La señal de ir a la cruz como muerte, ¿sí? Para después de morir resucitar para una vida distinta. Pero usted sabe que Él lo hizo justamente por los pecadores, pero quiero mostrarle la dimensión del pecado. El Señor le dijo que le iba a dar esta señal, que era la señal de Jonás, ¿sí? Póngame el verso 39. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces él asumió como figura de lo que iba a ser en la cruz del Calvario y después muerte y resurrección, como una figura de lo del profeta Jonás. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Vale, pregunto, ¿cuál fue? Porque estamos hablando que lo que hizo el Señor fue por la culpa o por el pecado del hombre. Y lo toma como figura Jonás. ¿Cuál fue el error, el pecado de Jonás? ¿Qué tipo de desobediencia? Un envío que no quiso cumplir. Entonces mire las dimensiones de la muerte y resurrección del Señor en la cruz del Calvario. Entonces no son tan solo por nuestros pecados que nosotros tenemos como domésticos, sino que tiene que ver con una huida al envío. ¿Está conmigo o no está conmigo? Porque el Señor tomó ese ejemplo, la del profeta Jonás. Mire que podría haber buscado otras figuritas, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos a verlo a Jonás, porque entonces quiere decir que esa generación mala, esa generación adúltera, se les tiene que dar la misma señal que al profeta Jonás. Vamos a ver lo que vivió el profeta Jonás. Jonás 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios
desde el vientre del pez. Dijimos que íbamos a hablar de vientre, ¿sí? No es lo mismo clamar desde el vientre que desde otro vientre de donde Dios quiere que nosotros estemos. Quiero mirar vientres y vientres. Este es un vientre, ¿sí? ¿El vientre de qué? De un pez. El vientre de un pez. Ya vamos a ver de qué se trata el vientre del pez este. Pero vemos entonces a un Jonás. Un Jonás que Dios le dijo, anda a Nínive, te pido por favor, anda a Nínive porque hay algo que tenés que hacer, ¿sí? Te creé para que vayas a Nínive y hagas la tarea que tenés que hacer. El que dice, no, yo a Nínive no voy, tuvo un montón de pero. Usted sabe que cada uno tenemos nuestro pero para no ir a donde tenemos que ir, ¿sí? Pero él, por no obedecer, usted sabe lo que le pasó. Y dice que entonces Jonás, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjese cómo ve ese vientre, como el mismo Seol. Es la muerte. Estar en ese vientre, estar en ese pez y la muerte es lo mismo. ¿Por qué razón sería lo mismo que la muerte? Porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo vive por hacer la voluntad de Dios. Por hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y lo que tenemos que hacer lo hacemos por fe. Cuando no lo hacemos, vamos a parar o al pez, ¿sí? O lo mismo sería el Seol, muertos. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Él no estaba muerto, solamente estaba en un vientre distinto al que debería haber estado. Dice, verso 3, pero menos mal que el Señor oye desde donde estemos, ¿no? Qué bueno que Él contesta sí o sí. No importa donde estemos, Él oye. Verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Pregunto, ¿Dios lo echó al mar? Dios lo echó al mar. O sea que orar podemos orar. ¿Cómo oramos? No sabemos orar. Dios lo oyó lo mismo, ¿sí? Pero oró mal. Así que le va a decir al Señor, ¿me echaste en el mar? ¿Lo echó Dios? No, Él iba disparando, ¿sí? Fue de tropiezo para el barco donde Él cogió para subirse y huir. Le fue de tropiezo a la gente del barco y la gente del barco lo tiró. Y después, Señor, ¿por qué me echaste al mar? Pero usted vaya viendo su vida, no la de Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Usted sabe que los mares está visto en las Escrituras como pueblos, lenguas y naciones. En otras palabras, cada vez que habla de los mares se refiere al mundo entero, ¿sí? Andar en el mundo, andar en el sistema o a la mentalidad que tiene el mundo, ¿sí? Entonces él dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Póngame algunos versículos que tengan que ver. O creo que no lo pude buscar. Sí, creo que está en Efesios 2:2. A ver si es ese. Me echaste a la corriente. Sí, yo quiero que a la corriente de los mares. Y en Efesios se nos dice así, fíjese cómo dice. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese lo que vendría siendo la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea que andar en la corriente de este mundo era la calidad en la que estábamos sin Él. Esa es la corriente de este mundo, ¿sí? O me echaste las corrientes de los mares, como dice Jonás. Pero no fue Dios el que lo echó a las corrientes de los mares. Lo tiraron otros
y solamente por su propia culpa, siguiendo la corriente de este mundo donde opera en los hijos. ¿Dónde opera? En los hijos de desobediencia. Si él iba huyendo, ¿de quién huir? Entre los cuales, póngame eso, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otros tiempos. ¿Qué es andar en la corriente de este mundo? En las cuales vivimos todos nosotros, en los deseos, en la voluntad de nuestra y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de él. Entonces andar en la corriente de este mundo es andar como yo quiero. Dirían los españoles, a mi bola. Según yo pienso, según mis deseos, ¿sí? Y según mi voluntad, ¿sí? A eso ando. Pero según el apóstol Pablo, en esa característica estábamos antes, y ahora están los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, pero no por culpa de Dios, sino por desobedecer a Dios. Pero desobediencia en el cumplir el envío, desobediencia en no llevar a cabo lo que Dios tiene para con nosotros. Sigamos mirándolo a Job. ¿Qué más dice? Fíjese, me rodeó la corriente. Fíjese cuándo lo rodea la corriente. Cuando lo rodea la corriente, porque que lo rodee la corriente a usted es que lo rodee lo que dice el apóstol Pablo. Que lo rodee la corriente de este mundo es que andemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Esa es la corriente de este mundo. Pero podía hacer algo Dios allí, si Él le dijo dónde tenía que estar, qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Quería dirigirlo Dios y Él no lo hizo. Fíjese cómo sigue diciendo. Todas tus, mire cómo lo llama, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todos le quieren echar la culpa a Dios de todo. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos a leer Judas 1:3. Trece. Fíjese que de esto, ahí dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Pero está hablando, póngame unos versículos más atrás. Ahí. Fíjese cómo dice, estos son manchas en vuestros ágapes, ¿sí? Los ágapes son estas reuniones que el Señor propone, dispone, aquí nos congrega, son los ágapes de Dios para que Él haga todo lo que tiene que hacer. Usted sabe que una de las cosas que tiene que hacer es presentar una iglesia pura, santa y sin mancha, ¿sí? Sin mancha y arruga. Las convocatorias son justamente eso, para sacar nuestra mancha, ¿sí? Pero vayamos viendo manchas. Dentro de estas manchas, vayamos al versículo 12, está esta fiera onda del mar. Una mancha en el ágape, ponga el verso 13, una mancha en el ágape, fieras ondas del mar que espuman su propia. Pero le puedo decir al Señor, ¿es culpa tuya? ¿Es tu onda? ¿O es mi onda? ¿O es mi mala onda? No es mi mala onda. Donde yo termino espumando una vergüenza, ¿sí? Miremos otro versículo. Santiago 1, 5, 6. Pero quiero que usted sepa que el Señor murió por todo esto. ¿Murió el Señor por todo esto? Pero echémosle mano a la redención. Él murió para que nosotros lo disfrutáramos.
Era Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Sí? Entonces, lo que le podía faltar a Jonás, no sé qué le faltaba a Jonás, pero que no le eche la culpa a Dios. Somos de echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Me da la sensación que Dios le da más sabiduría al otro que a mí. Me da la sensación que Dios hace más por el otro que a mí. Mira todo lo que hace por los otros y no lo hace por mí. Una onda del mar, según Santiago, sería, ¿sí?, el que se dudara o que no tuviera la fe suficiente que Dios quiere darnos sabiduría. Sabiduría justamente para llevar a cargo el envío que Él nos ha dado. Si Él nos envía, ¿nos va a dejar con una mano atrás y una adelante? Jamás. Proveerá de todo lo que tiene que proveer. Y lo primero que iría caminando adelante sería la sabiduría. Sin lugar a duda, para que podamos salir de todas las circunstancias. Entonces, fíjese, volvamos entonces a Jonás. Vamos a seguir con Jonás, porque no se olvide nunca que el Señor les dijo a esos que demandaban señal. Usted sabe que uno que demandaba señal fue un gran hombre de Dios, Gedeón. Demandó señal. El Señor le dijo, anda, y él un vellón de un lado y al otro día del otro lado, y ya porque no tenía más lado el vellón, si no seguía. Somos de dudar. No porque seamos malos, ¿o sí? El Señor le dijo, generación mala y adúltera, ¿sí? Uno no lo ve como malo, uno si va a ¿cómo se dice?, a hablar de Gedeón, si uno ¿cómo se diría?, lo voy a mostrar a Gedeón, no vería esto como algo malo. Pero si estoy demandando señal, pertenezco a una generación de Gedeón. Gedeón hizo cosas gloriosas, pero al principio, mojame el vellón acá, mojámelo del otro lado, secámelo, mojame, muchas demandas de señales, ¿me entiende? Que es distinto, vuelvo a repetirle, distinto a que el Señor, yo tengo que estar atento a las señales que Dios tiene para dirigirnos en el camino. Hay una diferencia. Pero vuelvo a repetir, el Señor murió, eso es lo que me llamó la atención esta mañana, que el Señor murió por esa característica nuestra. Yo creí que había muerto porque yo fumaba, creí que Él había muerto, pero ahora me doy cuenta de que el Señor verdaderamente murió porque yo no cumplía el envío, ¿sí? No cumplía el envío, porque por algo dijo, yo les voy a dar esta señal, no les voy a dar otra señal, la señal esta es para que ustedes entiendan por qué yo voy a morir. Acá hay una generación que no entiende para qué fue creada ni cuál es el propósito que están sobre la tierra, ¿sí? Volvamos a Jonás. Verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante, pero lo dijo él, no lo dijo Dios, ¿sí? Entonces dije, mayormente cuando nos sentimos así como Jonás, ya nos sentimos desechados. ¿Se siente a veces desechado? ¿Se siente que a veces, a veces está eufórico uno, ¿no? Y dice, yo me como el mundo, a pedacitos chiquitos. Pero otra vez, sí, nos sentimos como que Dios me mira y me dice, vos no servís para nada. Uno se siente a veces un inútil y dice, no, esto no es para mí, ¿sí? Pero es uno. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, ¿sí? Él se mira a sí mismo por los ojos de Dios, no es capaz de mirar como Dios mira. Eso es importantísimo, hermano, es una de las cosas que Dios anhela, que nosotros miremos como Él ve. Porque si nosotros nos miramos o miramos al otro como nosotros miramos,
No solo nos desechamos a todos, ¿sí? Por eso es tan importante conocer el plan y el diseño divino desde el principio, para que nosotros podamos entender todas las cosas. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Bueno, por lo menos tenía una esperanza la tiene. Las aguas me rodearon, ¿hasta dónde lo rodearon? Hasta el alma. Por eso él dice, veré tu santo templo, porque él dice, yo solamente estoy atrapado en el alma, mi espíritu aún, yo sé que mi espíritu vuelve a Dios. El polvo al polvo y el espíritu a Dios, pero yo acá me quedé atrapado en el alma, ¿sí? Y acá no hay quien me saque. Usted sabe que el Señor vino a salvar el alma, ¿sí? Él vino a salvar el alma. Justamente lo que vino a hacer el Señor es salvarnos de estar atrapados. Nuestra alma, ahí en el fondo de las aguas, en el fondo de los abismos, de estar atrapado allí. Él tiene solamente esa confianza. Mas aún veré tu santo templo. Él sabe de que si se muere el polvo al polvo y el espíritu a Dios. Pero mientras tanto el alma atrapada aquí entre las algas, diría más adelante. Rodeóme el abismo y el alga se enredó, ¿dónde? En mi cabeza. Tener las algas enredadas en la cabeza donde mi cabeza debía estar rodeada, ¿por qué? Por los pensamientos, las razones divinas, el consejo de Dios, y me envuelven las almas y estoy sumergido ahí en un montón de cosas contrarias al propósito, al diseño de Dios. Pero por eso murió Cristo. Por eso murió el Señor, por eso nosotros tenemos que jalar de su redención. Esta es la señal que Él nos ha dado, es la señal de Jonás. Hasta que no entendamos esta señal no nos va a dar las otras. Vamos a seguir mirando. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? ¿A los cimientos de los montes? ¿O a la cima del monte? Te subiré al monte de Sión, y este va para abajo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Cuando recién cantábamos que nos ha dado las llaves y este está encerrado ahí, no tiene llave, no tiene nada. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sí? Mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sí? Porque usted sabe que el pez lo vomitó al final de al cabo, entonces él sabe que fue librado. ¿Cuánto más tenemos que leer? ¿Hasta dónde íbamos a leer? Vale, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. ¿Sí? Entonces, por seguir vanidades ilusorias, nos olvidamos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dijimos que quería yo ver la diferencia entre vientre y vientre, pero antes de irnos al otro vientre, me gustaría que pusiera el Strong, por favor, José, póngase el Strong y póngame, ¿dónde dice que el vientre, el verso 10, vaya al verso 10. Ahí está. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Póngale el estrón y póngale al pez. Vamos a estar mirando el pez por dentro. A ver qué es lo que estaba viviendo adentro del vientre. Ahora, ¿será lo mismo que me vomite un vientre a que yo sea parido por un vientre? Hay un cachito diferente. ¿Sí? A ese vientre lo vomitó. Gracias, Señor, porque libraste mi alma, pero no era la mejor manera. La mejor manera es ser parido por un vientre. Vamos a mirar el estrón. No, ese es el vómito. El pez, miremos. Vamos a mirar el pez. Miremos el pez. Por
prolífero, ¿sí? Prolífico, perdón, por prolífico. Una de las cosas que tiene el pez es que se prolifera mucho, ¿sí? Se prolifera mucho. Tal vez la 1672, ¿qué significa? ¿Qué significa? Tímido. Pero aún mejor de 1672, ¿qué significa? Fíjese, en sentido de retorcerse, fíjese esto, movido por la acción vibradora, movido por la acción vibradora de la cola. Entonces, quiero mirar rápidamente estas tres cosas. Estar dentro de ese pez que se lo tragó a Jonás sería lo mismo, ¿sí? Como estar en medio de algo prolífero. Usted sabe que el Señor dijo que muchos son, o sea, que no estaba solo Jonás, estaba con todos los llamados. Muchos son los llamados y pocos son los que responden al por qué me llamaron. ¿Me entiende? Que se prolifera mucho el llamado y uno hace una campaña y prolifera el llamado. Pero los escogidos, después como Jonás. Pero lo que me llamó la atención que el Señor murió por eso, no murió por otro pecado. Me llamó la atención y me di cuenta que el Señor ha muerto por los escogidos. ¿Me entiende? O mejor dicho, por los llamados, por todos los que actúan tipo Jonás. Les quiere dar una señal, que Él va a morir por ellos y resucitar por ellos para redimirlos. Fíjese, vamos a parar a ese lugar por tímidos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Desde qué lugar lo voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Con qué lo voy a hacer yo? ¿Es timidez? Cobardía, ¿eh? Es cobardía. ¿Y los cobardes no entran al gobierno? ¿Sí? No es que se va al infierno un tímido o un cobarde. No entra en el gobierno, no entra entre los escogidos a tomar lo que Dios les ha dado. Pero por último, dice en sentido de retorcerse o movido, esto me llamó la atención, movido por la acción vibradora de la cola. Está hablando de la cola del pez, pero dentro de las Escrituras, la Biblia habla de la cola. ¿Se acuerda cómo habla de la cola? Como el falso profeta, ¿sí? La Biblia dice que la cola es el falso profeta. Falso profeta no es alguien que es alguien con toda la mala intención y viene a decir algo por toda la cara, los habrá. Pero fíjese, cuando nosotros hacemos las cosas a medias, también hay un falso profeta. Porque las cosas son completas, ¿sí? Entonces, cuando las cosas no son completas, son a medias, ahí también hay un falso profeta. A veces nos movemos solamente nos movemos y somos movidos por acciones vibradoras de la cola. Quiero mostrarle, a ver si me puede entender, porque no quiero ofender, no a los presentes, no quiero ofender situaciones bíblicas. Usted sabe que nosotros nos podemos ofender por algunas cosas, por mal interpretarlas. Yo he visto cómo se ha subido en Facebook diciendo, mira lo que el fulano dijo de algo que está escrito en las Escrituras. Solamente quiero a ver si me entienden y los que me están escuchando de allá que puedan entender que el Señor les dé luz, ¿sí? Vamos a leer Lucas 1:41 y Dios me ayude a poder explicarlo y no caiga en la condenación del diablo. Fíjese, ahí decía que se va dentro de ese pez movido por la acción vibradora de la cola. Quiero que me entienda porque voy a hablar de María. Y voy a hablar de Elizabeth. Y voy a hablar del niño que estaba dentro de Elizabeth y era Juan el Bautista. Entonces quiero que pueda entenderme porque no es que quiero ofender ni a María, ni a Elizabeth, ni a Juan el Bautista. ¿Sí? Quiero que entendamos
algo que nos quiere decir el Señor, de dónde a veces nos queda. Fíjese, dice, y entró en casa de Zacarías y saludó, diga conmigo, saludó a Elizabeth. La que entró es María, ¿sí? Un vientre que entra para saludar otro vientre, ¿sí? Otro vientre. Nosotros tenemos que entender que vientres son figuras de la iglesia, ¿sí? Porque allí ahora lo vamos a ver desde otro lugar para que usted lo pueda entender. Los vientres son figuras de iglesia. Y por eso lo que nosotros llevamos o lo que estamos gestando dentro de la iglesia es justamente lo que vamos a parir. Fíjese, acá viene María, ¿sí? Con su vientre a saludar. Dice que con el saludo. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Un saludo es poderoso. Por ejemplo, si usted leyera en todas las cartas de los apóstoles, ¿sí? O de las introducciones de los libros, ustedes verán saludos maravillosos. El apóstol Pablo por ejemplo, si usted mire todas las salutaciones, usted nunca verá que dice, no sé si habrá algún escogido acá. Todas las veces introduce su saludo diciendo a los escogidos, llamados, santos y amados, gracia y paz sea con todos vosotros. O sea, les hace un saludo glorioso y rotundo. Porque con el saludo, ¿sí?, está asegurando, confirmando y asegurando a quién se va a dirigir, ¿sí? A los escogidos, amados y santos de antes de la fundación del mundo. Pero después le dice una serie de cosas que hay que llevarlas a cabo, ¿o no? ¿Sí? ¿Están escritas para eso? ¿O están escritas porque no tenía nada que hacer el apóstol Pablo, aburrido, voy a escribir una cartita a la iglesia? No. Después de un saludo viene una serie de consejos para que viva el hombre y la mujer de Dios dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, fíjese, quiero mostrarle algo. Acá la criatura, ¿sí?, la criatura y la misma Elizabeth que fue llena del Espíritu Santo y la criatura misma que saltó en el vientre tan solo por el saludo de María. ¿Sí? ¿Qué limitado es un saludo? ¿Es real un saludo? Vuelvo a las cartas de Pablo. Todo lo que dice Pablo en una carta, ¿es verdad? Es verdad, Pablo no va a decir a los santos, amados y escogidos de Dios porque no tiene otra manera de saludar. Dice la verdad, pero lo que dice después también es una verdad. Claro. ¿Y necesito conjugar las dos verdades? Si yo me siento santo y amado y escogido, pero no hago después todo lo que dice después, ¿es toda la verdad? Sería una media verdad. Si nosotros nos moviéramos solamente con lo que dicen los saludos de las cartas, seríamos medios profetas. ¿Me entiende? Vale. A ver si usted recuerda o nos vamos de nuevo a lo que decía el pez. ¿Se acuerda que en el pez decía que se mueven por la acción vibradora de la cola? Aquí el niño que estaba en un vientre también se mueve, ¿sí?, por la acción vibradora. Y no estoy hablando, por eso quiero que me entienda porque lo digo con todo el respeto. No estoy diciendo, Dios me libre de decir que María era una falsa profeta. Estoy diciendo que dice una verdad a media. ¿Cuál fue la verdad a media? Verso 42. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Era bendito el fruto que tenía en el vientre Elizabeth? Contésteme para que yo no esté sola acá. Claro que es bendito el fruto, ¿sí? Pero es un saludo como los saludos de Pablo, ¿sí? Bendito a los santos, amados y escogidos, pero después viene más después del saludo. Entonces necesitamos saber de que sí, yo soy un fruto bendito,
Diga conmigo, soy un fruto bendito. Soy un fruto bendito. Pero soy un fruto bendito según en el vientre en que me encuentre. Soy un fruto bendito, pero según en el vientre que me encuentre. Vamos a mirar otro vientre. Salmo 139. Fíjese cómo dice ahí es el salmista. El salmista mirándose en el vientre de su madre y dice así: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra, y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande la suma de ellos. Fíjese este vientre. Nosotros podríamos decir lo que está hablando el salmista es el vientre de su mamá, está hablando de cuando él fue gestado biológicamente. Si usted se da cuenta, dice que no faltó nada de lo que está escrito en el libro. Póngalo. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Hay un libro en algún lugar que dice cómo tiene que ser mi ojo, mis dientes y mi pelo. No, porque del vientre que está hablando es de un vientre de la iglesia, donde somos formados, sí, parte por parte, somos formados según el libro. Según los pensamientos de Dios somos formados. Donde sí allí mi embrión vieron tus ojos. Y está seguro que allí los ojos de Dios ven el embrión. Fíjese qué distinto a Jonás que dice, tus ojos me desecharon, no tus ojos, no me acuerdo cómo es que dice la diferencia del sentir, ¿sí? Por un lado lo que se siente. Dice, desechado soy de delante de tus ojos, dice Jonás. Qué distinto el sentir para con la mirada de Dios. O sentir que estoy desechado, o sentir que estoy siendo formado, que todavía no estoy terminado, que estoy siendo armado, que estoy formado y para cumplir lo que Dios quería conmigo, hasta el momento de ser parido. Fíjese qué distintas las expresiones, cuán preciosos me son tus pensamientos, como dice José, y cuán grande es la suma de ellos. Usted sabe que la Biblia lo dice claramente que la suma de su palabra es la verdad. Porque es la verdad de que somos un fruto, como dijo María. ¿Cómo dijo? Bendito el fruto de tu vientre. Es verdad, pero es verdad que dentro del vientre necesitamos ser formados. Esa es una gloriosa verdad también. Y necesitamos hacer una suma de la palabra. Porque si yo no termino logrando lo que Dios quería hacer dentro del vientre, le estoy huyendo al Señor. Y si yo le estoy huyendo al Señor, es probable que esté en el vientre, pero no es correcto. Hay una diferencia entonces entre el vientre del pez y el vientre donde Dios nos quiere poner. Hay una diferencia. La diferencia está en cómo sentimos, qué es lo que sentimos y cómo vamos siendo preparados. Porque aquí está siendo preparado. El otro es pura queja.
Fíjese, estoy aquí porque vos me pusiste en esta condición, no me falta esto, me falta aquello. ¿Sí? Fíjese la diferencia, después estúdielas una a una, haga un estudio conciso de eso. Pero fíjese acá cómo él es formado, ¿sí? Todas aquellas cosas que fueron formadas para poder ser a luz, no vomitado, sino ser dado a luz. Póngamelo un poquito más atrás para que recuperemos todo lo que dice ahí el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Qué maravilloso sentir que Dios me está mirando y que Dios está mirando mi formación. Que Dios no ha perdido su visión sobre mi vida y que Dios está viendo cómo me voy formando, ¿sí? Y no cómo yo estoy huyendo. Cómo me siento desechado. Hay una clara diferencia, hermano. Vuelva para atrás, a ver. Maravillosas son tus obras. Pero dice, porque tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mí. Ahí está la diferencia también, en cómo veo el lugar. Es un vientre, pero cómo lo veo tiene que ver también. Cuando dijimos que estos hombres se le acercaron para demandarle señal, ¿sí? Para demandarle señal, le dijeron, maestro, queremos ver de ti señal. Entonces dice, yo no les voy a dar señal sino la del profeta Jonás. Voy a ir a morir por ustedes porque ustedes no saben lo que hacen, ustedes no saben lo que dicen, ustedes no saben con quién están. Primeramente, no sabían ni con quién estaba hablando. Se creía que estaban hablando con un simple maestro. ¿Y quién era él? El Señor. Pero acá hay una diferencia de vientre también. No es lo mismo darme cuenta que el vientre donde estoy es el vientre de mi madre. Que Dios me ha puesto una nueva maternidad para yo nacer de nuevo. Que la idea de Dios es que naciéramos de nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Si no nace de nuevo, no va a ir a ningún lado. Pero yo tengo que saber de que tengo que nacer de nuevo y tengo que concebir el lugar. Lo tengo que concebir como mi madre, para que lo respete y lo honre como a mí. El que no honra a su padre y a su madre no tiene largos días. No es lo mismo el vientre de mi madre que el vientre de un pez. En un vientre de un pez vibraré por cualquier cosa. Cualquier cosa me será una motivación. Usted sabe que no es lo mismo vivir de motivaciones que vivir con la verdad. Uno vive de motivaciones en el ánimo, ¿sí? Anímicamente me dan una palabra y ay, me enchufo y salgo con todo el ánimo. Y creo que voy a hacer lo imposible, pero eso es en el ánimo. Eso es en el ánimo. Pero cuando yo soy concebido con la verdad, no vivo de ánimo. El ánimo puede estar por el suelo, ¿sí? Por las circunstancias, porque habrán circunstancias en el mundo y el Señor lo previno. En el mundo hallaréis. De la aflicción no te puedes escapar. Pero todo puede ser una aflicción como para que te vayas a que te trague el pez, a que me dejes el envío. No, ninguna. No ha nacido ninguna cosa que a mí me prive del llamado. Nada debería ser. Pero si yo no concibo el lugar como mi madre, el lugar que Dios me ha destinado para que a mí me forme, para que a mí me vayan formando según el libro, porque no puede faltar ninguna de las cosas que están en el libro para que yo sea gloriosamente formado. Y si no podemos estar en el mismo vientre, estamos en el vientre. Acuérdense que la diferencia está en lo que siento y lo que pienso. Que no se trata que acá estamos los del salmista
y allá están los Jonases. Tiene que ver con lo que siento, tiene que ver con lo que pienso. Es importantísimo saber qué siento, qué pienso y qué se me ha revelado. El Señor le dijo, yo les voy a dar la señal de Jonás, y él murió y él resucitó para redimir esa mentalidad y esa calidad. Primeramente, de demandar señal, de no saber con quién estoy hablando, de no saber qué es el vientre donde a mí me están formando, si yo no puedo ver ahí que eso es una madre. Porque todas esas cosas me harán huir del llamado. Yo, mire, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero no sé si es no estimar el vientre como tiene que ser. Por eso no es que no logramos apuntar al envío, o al revés, porque no apuntamos el envío, no se me revela, no se me termina de revelar la madre. No sé qué es lo primero. Porque fíjese que acá dice, según el salmista, nosotros tenemos todo en el libro para estar terminado, ¿no? Para estar terminado, y después que estemos terminados podamos salir, ¿sí?, victoriosos y haciendo grandes cosas como lo que el Señor pretende. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser formados a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Pero no necesitamos ser tan formados para poder ir logrando cosas. Fíjese cómo dice Job. ¿Dónde lo dice Job? A ver. En el capítulo 31. No hace falta que yo esté terminado y que toda la verdad esté armada sobre mi vida para que yo salga y sea una bendición. Solamente es obvio de que necesito reconocimiento, saber de que estoy en el vientre de mi madre y no que me tragó. Dice, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre. Pero me gusta, lo que voy a tomar es la segunda frase. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Mire desde cuándo viene guiando viudas. Desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Entonces quiero que se tome solamente de esa frase. Quiero que mire usted lo que significa un reconocimiento de vientre. ¿Sí? Reconocer un vientre no hace falta de que, vuelvo a repetir, de que esté completamente terminado con toda la verdad bíblica. Nosotros podríamos ser de muchísima bendición a otras personas, ser guías de otra persona, guías incluso de iglesia. Usted sabe que a la mujer se la ve como iglesias, ¿sí? Y mirar una viuda es una que no tiene marido. Entonces, fíjese, acá hay muchos misterios, pero quiero que se quede con la idea del vientre, que aún desde el vientre, nosotros ya podríamos ser una bendición. No es necesario que yo esté terminado completamente y tenga toda la revelación escritural. No. Porque no terminaremos de entender cosas de Dios hasta que el Señor venga. Pero sí lo que necesito es reconocimiento. Los primeros fallaron en el reconocimiento, ¿sí?, de con quién estaba hablando. Se creían que es un simple maestro que me está enseñando cosas de la vida y es más, mostrarme una señal de que sos vos. Entonces, atendamos a eso para que realmente podamos ser de gran bendición. Pablo dice que él fue escogido, Gálatas 1:15, que fue escogido desde el vientre. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre. Voy a volverlo a leer porque quiero que entienda lo que está diciendo el apóstol, ¿sí? Fíjese, él lo que quiere decir, dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo, en mí. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ¿sí? Dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que yo le predicase entre los gentiles. La revelación del Hijo es imprescindible. El cuerpo de Cristo es el Hijo. Muchas veces hemos hablado de esa revelación del Hijo, ¿sí? De aquel maravilloso misterio de cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre. Hubo una revelación directa. Hubo una revelación directa para mostrarte las señales de con quién estás. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, que me apartó desde el vientre y me llamó por su gracia, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Sí? Entonces que el Señor nos dé gracia, nos dé esta maravillosa gracia de predicarle a los gentiles y a todos los que necesitamos ir a predicarle como fue enviado Jonás. Pero necesitamos la revelación de con quién estamos. La revelación de con quién estamos, dónde estamos, cuál es mi vientre. Para que realmente podamos lograr el propósito que Dios tiene con nosotros. Hay una gran diferencia de cómo veo el lugar. Es así como me sentiré. Yo veo muchas personas que realmente se sienten o se ven como un fruto, como dijo María, ¿sí? ¿Por qué olvidadiza que soy? ¿Cómo dijo María? Bendito sea el fruto de tu vientre. Pero si decimos soy un bendecido fruto del vientre y soy tímido, ¿estoy en el vientre correcto? Según parece que la timidez parte del vientre del pez. Si yo soy motivado solamente por el momento en que me dicen tú vas a ser una gran mujer y soy motivada solamente por ese momento, me doy cuenta que no estoy en el vientre de mi madre, porque si ella hoy se motiva pero ya mañana cuelga lo grande, no está en el vientre de la madre, está en el vientre del pez. Necesito diferenciar los vientres. No puedo decir que voy a hacer cosas gloriosas en mi vida cuando no estoy en un vientre correcto, porque el salmista dice que el vientre correcto es donde a mí me formen con toda la palabra, la suma de su palabra. Vuelvo a repetir, eso no me limita para que yo ya vaya siendo de bendición a otros. Soy escogido desde el vientre de mí, o sea que lo único que necesito es identificar madre. ¿Sí? No necesito otra cosa, necesito identificarme quién soy, con quién estoy y a dónde voy. Solamente. Hay un montón de cosas que se nos van a revelar, sí, pero yo le decía el otro día a una persona, las cosas que Dios nos está revelando es para afirmar, confirmar las que ya se nos han dicho. Dios solamente quiere que sepamos quién soy, con quién estoy y a dónde voy. De ahí es más para que nos levantemos, nos sostengamos y logremos el propósito que el Dios tiene para con nosotros, porque Él ya murió por eso. Porque Él ya logró hacer lo que Jonás interrumpió en un vientre. Amén. Vamos a orar por eso.
Vamos a orar, y no solo por este vientre, sino por todos los vientres que nos están escuchando a través de internet. Porque no queremos hacer saltar a los niños solamente con un movimiento, porque eso es solamente, se siente en el vientre equivocado. Las personas que están seguras de sí mismas, saben quién son, lo van a lograr. Te bendecimos, Padre, en este día. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú tienes preparado para con nosotros. Nos ponemos delante de tu presencia, oh Rey, para que tú nos confirmes. No queremos orar como oró Jonás. Ser libertado para después también tener un montón de quejas. Usted sabe que Jonás salió vomitado del vientre y salió quejándose de un montón de cosas. Por eso la idea de Dios es que seamos paridos. Si no vivimos de queja en queja, y la queja no es de Dios. Y sabe que necesitamos lograrlo, porque en el caso de Jonás, por eso el Señor tuvo que morir. Sabe que Jonás tenía en su boca el tiempo profético de Nínive. Dios le dijo: anda a Nínive y decirle, de aquí a 40 días va a suceder esto y esto y esto otro. ¿Sabe que él se fue para otro lado, como hemos dicho? Y los días fueron pasando. Pero el Señor le había dicho, de aquí a 40 días. Fíjese el tiempo que Jonás le hizo perder a Nínive. Toda una ciudad esperando del profeta. Pero hay mucha gente que nos está esperando también a nosotros. Nosotros tenemos la palabra profética en la boca y el tiempo. Tenemos el tiempo profético en nuestras vidas. Jonás, cuando se animó a ir a pisar el lugar, dijo justamente lo que dijo Dios: de aquí a 40 días. Pero mientras tanto pasaron muchos días. Hay cosas que Dios quiere hacer con otras personas y necesita nuestro envío. Señor, queremos cumplir con tu plan profético sobre nuestras vidas, de poder abrir nuestras bocas y ser de bendición a otros con las palabras tuyas. Por eso, Dios, enséñanos a que se nos revele quién eres tú, quién es el vientre donde estamos, con quiénes nos manejamos, de qué manera tú nos hablas, de qué manera somos formados y trabajados. ¿Cuál es la idea gloriosa tuya, Señor, de volvernos a hacer, de volvernos a formar, no de andarnos persiguiendo, no andar correteándonos, formándonos? ¿Qué diferencia entre el salmista, un hombre formado con la suma de tu palabra, a un Jonás donde lo tuvo que corretear todo el tiempo, donde anduvo quebranto tras quebranto, desgracia tras desgracia? Señor, revélanos vientres. Revélanos vientres, y aun cuando nos identifiquemos estar en el pez, sabemos que tú moriste por eso. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que viviste en la cruz del Calvario.
Gracias por redimir una generación mala y adúltera para contigo. Por no ser agradecida y por no tenerte a ti en primer lugar como el primer amor, como una adúltera. Pero tú harás cosas nuevas, como hemos cantado. Estamos en un tiempo nuevo, donde queremos echarle mano a todo lo que tú quieres hacer con nosotros, a todo lo que tú has determinado para con nosotros. Pero queremos marcar una señal, un antes y un después. Un antes y un después de identificar vientre, de identificar envíos, de identificar procesos. Te bendecimos en esta hora. Señor, bendigo este lugar y todos los que nos están escuchando donde estén, Padre, para que tu gloriosa palabra se dé en nosotros de la manera más excelente, donde podemos decir como el salmista: grande y maravillosas son tus obras. Gracias por todas tus obras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿No nos va a cantar algo? Cantemos algo.